Autónoma de Tamaulipas. Es maestranda en Derecho y Procesos Orales por la misma institución y mediadora certificada por la Secretaría General de Gobierno y la Dirección de Mediación de nuestro estado de Tamaulipas. Cuenta ya con diversas capacitaciones en materia de MASC, entre ellas un diplomado en mediación impartido por el Instituto de Estudios Jurídicos, además del taller de formador de conciliadores laborales impartido por la línea Centro de Mediación y Solución de Controversias, sin mencionar diversos cursos y talleres en mediación y negociación penal, conciliación penal y junta restaurativa, así como el curso de formador de formadores en MASC, impartido en este caso por Abarroli México. En 2019, la licenciada Andrea obtuvo el quinto lugar del cuarto concurso nacional de mediación de la Barra Americana de Abogados, y a partir de entonces se ha involucrado en todos los temas de preparación de equipos para dicha competencia. Es consultora además para nuestro Club Universitario de Capacitación y Enseñanza del Derecho de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y ha sido conferencista para el colectivo transdisciplinario de Ciencias Sociales, además de ser miembro fundadora del Centro de Mediación, Diálogo y Restauración CEMEDIA. Recientemente fungió como la asesora del equipo campeón nacional del sexto concurso nacional de mecanismos alternos de solución de controversias en materia penal organizado por Nuevos Abogados para el Sistema de Justicia Penal, Abarroli México. Pues ella es nuestra ponente del día de hoy para esta sesión de capacitaciones de equipos que ha sido convocada en conjunto por CEMEDIAR, Abarroli México y el CUSET en el marco de este primer concurso de mediación penal del estado de Tamaulipas. Maestra Andrea, le cedemos el uso de la voz y quedamos a sus órdenes. Hola, hola, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Es un gusto encontrarme aquí con ustedes, ver su respuesta, ver su entusiasmo, su disposición para seguir aprendiendo. Aquí va a ser la oportunidad que ustedes van a tener también para despejar algunas dudas en caso de que las tengan en cuanto al discurso de apertura, que es el primer tema que abordaremos dentro de estas sesiones de capacitación para ustedes. En este momento me permito proyectar las diapositivas. Ahí las ven, sí, ¿verdad? Cualquier duda, cualquier cuestión que quieran comentar a lo largo de la presentación, para hacerlo más dinámico, con toda seguridad pueden levantar su manita o escribir en el chat y voy a tratar de estar al pendiente en la medida de lo posible, ¿ok? Bueno, como les comentaba, esta primera sesión corresponde hablar de la etapa de introducción, que es la primera etapa del proceso de mediación, enfocándonos sobre todo en el discurso de apertura que ustedes tienen que preparar para dar a conocer en un momento dado a los voluntarios, a los intervinientes, en este caso, toda la información acerca de qué es la mediación, ¿verdad? Y el proceso en sí. Viendo un poquito, que yo sé que ustedes ya han de tener bastante, una noción ya acerca de la mediación, pero lo retomamos. Me gusta empezar sobre las bases. Y bueno, tenemos que la mediación, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, el nombre es muy largo, nos dice que la mediación es un mecanismo voluntario, ¿verdad? También es un principio, de hecho, la voluntariedad, mediante el cual los intervinientes, que son las personas que intervienen dentro del proceso, en este caso solicitante y requerido, en el libre ejercicio de su autonomía, van a buscar, van a construir y van a proponer opciones de solución a la controversia. La controversia, entiéndase esto como el conflicto derivado del delito, porque en este caso estamos en materia penal, con el fin precisamente de que ellos puedan alcanzar una solución a ese conflicto, a esa controversia. Aquí nos habla también este concepto de un tercero imparcial, que en este caso serán ustedes, en comediación, en conjunto, en parejas, van a ser los facilitadores y se van a encargar entonces de propiciar la comunicación y el entendimiento mutuo entre los intervinientes, entre las personas que intervienen. Entonces, si se dan cuenta, la labor que ustedes van a desarrollar pues es bastante importante porque van a fungir como ese puente de comunicación entre ellos para que pueda existir un mejor entendimiento y puedan llegar a un acuerdo si es que así lo desean. Pues partiendo de esto, hablamos de que la mediación cuenta con 5 etapas
Primera etapa, la que estamos ahorita, la etapa de introducción, como ya les comentaba, en la que consiste básicamente en que ustedes les den a conocer a las personas que van a intervenir en la sesión toda la información necesaria para que ellos decidan participar dentro del mecanismo. En esta etapa, en concreto, ustedes tienen que preparar un discurso de apertura. Un discurso de apertura que va a contener, pues, toda la información, como les digo, que los intervinientes tienen que saber. Y aquí, como comentario, les puedo decir que preocúpense y ocúpense de mantener o de tener un perfecto discurso de apertura, porque es lo único que ustedes pueden preparar previo al concurso. Y algo que suceda en las sesiones, bueno, ya quizá van ahí viendo sobre la marcha las situaciones que se van presentando. Pero lo único seguro, digamos, que ustedes pueden preparar desde antes, porque es un discurso, es esta etapa, el discurso de apertura. Entonces, sean muy cuidadosos cuando tengan a su alcance la rúbrica, sean muy cuidadosos en ir checando que su discurso contenga cada uno de los puntos que señala la rúbrica, y ahorita vamos a ver. La segunda etapa, que es la narración, también llamada exploración o también llamada el cuéntame, es cuando ustedes les preguntan a los intervinientes qué fue lo que pasó desde su punto de vista. Evidentemente, primero a uno, primero al otro. Entonces, ahí empiezan ustedes a emplear sus herramientas, las preguntas, el parafraseo, el resumen, el mensaje yo, etcétera, etcétera. Todas las herramientas del facilitador, como nos lo comentaba, o lo ha comentado nuestra querida Jennifer Guillén. Dice que el mediador es como un carpintero, ¿no? Que va con su cajita de herramientas. Bueno, así también ustedes, al momento de estar en la sesión de mediación, se van a encargar de poner en práctica todas las herramientas que hayan practicado, que hayan aprendido durante su preparación. Esta información que ustedes obtengan dentro de la narración por parte de los intervinientes les va a permitir a ustedes identificar cuáles son los temas de interés, los intereses que ellos quieren tratar para poder llegar a un acuerdo en un momento dado. Entonces pasamos a la etapa de clarificación e identificación de intereses, donde ustedes, después de la etapa de narración, hacen un cierre con un resumen, ténganlo muy en cuenta, hacen un cierre con un resumen, dan a conocer los intereses a los intervinientes, y es entonces que ellos tienen que confirmar que esos son los intereses. Y ahora sí, pasamos a proyectar nuestro documento en electrónico, donde anotamos los temas que se van a tratar durante la sesión, y empieza esta cuestión de la lluvia de ideas, la generación de opciones, ¿verdad? Y a posterior a esto, si es que ellos desean llegar a un acuerdo, si propusieron soluciones a cada uno de esos temas que ustedes identificaron, bueno, puede dar lugar el cierre o el acuerdo al cierre, si no llegaron a un acuerdo, o bien si van a continuar la sesión en una fecha distinta, o bien el acuerdo si es que llegaron al acuerdo, ¿verdad? Entonces, esto les hago un bosquejo breve, ¿verdad?, de las etapas, pero como tal, ustedes podrían explicarlo de esta manera. Pongan atención, pues para hacerlo muy sencillo, como si lo estuviera explicando a los intervinientes. Bueno, la sesión de mediación se divide en ciertas etapas. La primera de ellas es la introducción, en la cual nosotros, acuérdense de hablar siempre en plural porque es con mediación, nosotros les vamos a dar a conocer toda la información necesaria para que ustedes decidan participar dentro del proceso de mediación. Después vamos a pasar a la etapa de narración, donde ustedes nos van a contar qué fue lo que pasó desde su punto de vista. A partir de eso, sabemos que la información que nosotros logremos recabar, eso nos va a permitir identificar cuáles son los temas o sus intereses, los cuales les daremos a conocer. Una vez que ustedes los confirmen, bueno, pasaremos entonces a la generación de opciones, donde vamos a proyectar un documento en el cual vamos a hablar de esos temas, y ustedes mediante una lluvia de ideas van a poder proponer las opciones de solución a cada uno de esos temas. Entonces, si ustedes lo desean, podrán llegar al acuerdo, en el cual se van a plasmar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dará la solución. Una vez que ustedes lo firmen, revisado por el juez de control, el Ministerio Público, ahí yo lo hago así, pero ustedes van a tener en cuenta el momento procesal en el que se encuentran para saber quién va a revisar el acuerdo. Ahorita lo vamos a ver, depende del momento procesal. Entonces, una vez que el acuerdo sea revisado por el Ministerio Público, el juez de control, según sea el caso, y se ha cumplido en sus términos, dará lugar la extinción de la acción penal. Así, a grandes rasgos, pueden explicar ustedes
cuáles son las etapas del proceso de mediación. Recuerden que ese es un aspecto importante dentro de su discurso de apertura. Por ahí escucho el micrófono. ¿Quieres comentar algo? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Ok, ya que ustedes tienen este bosquejo, igual me adelanté un poquito, sinceramente, porque ese tema de las etapas en el orden de la rúbrica va después, me adelanté, para que ustedes vayan teniendo una idea. Volviendo al punto de la etapa de introducción, que es de lo que trata esta plenaria, su objetivo, como tal, el objetivo del discurso, es generar un ambiente de confianza en las personas que intervienen e introducirlas en el proceso de acuerdo a la información correspondiente, ¿ok? Entonces, tengan en cuenta, darles la información necesaria, generar ambiente de confianza. La confianza, ¿cómo se genera? Aguas ahí. Con la confianza, hay quienes pensaban que la confianza se podía generar diciéndoles a los mediados, nosotros somos mediadores certificados desde hace 8 años y trabajamos en esta fiscalía desde hace tanto tiempo. Entonces, un maestro, el maestro Santiago Quirós, hacía la observación de que la confianza no consistía en cuánto tiempo lleva siendo mediador, que si bien es un aspecto importante, en eso no se reducía la confianza que tú debías de generar, sino que la confianza que generabas a los intervinientes partía de tu postura, del tono de tu voz, del volumen de tu voz, de tus expresiones, tanto corporales, el movimiento de tus manos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la confianza. Es un rubro dentro de su rúbrica, valga la redundancia, que tienen que tomar muy en cuenta. Entonces, les aconsejo que cuando practiquen ustedes sesiones de mediación, colóquense a una distancia prudente de la pantalla, de su cámara, que se vea el movimiento de sus brazos. Luego sucede que estamos en las sesiones y están así, y pues no se ve el movimiento, ¿verdad? Entonces, es lo ideal que se pueda ver el movimiento de sus manos. Yo se los voy anticipando, porque luego hay evaluadores que sí son muy estrictos en ese tema y les van a pedir, ¿sabes qué? Guarda distancia un poquito de tu computadora para poder ver tus manos. Entonces, ténganlo muy en cuenta. Dentro de la etapa de introducción, hablando del discurso de apertura, también tienen que tener muy en cuenta que al finalizar su discurso, tienen que solamente hacer mención, la rúbrica dice que hacer mención, del acuerdo de confidencialidad y la aceptación del servicio. Es decir, ya que ustedes tienen toda la información necesaria acerca de la mediación, por ejemplo, ahora les pregunto si desean continuar con el proceso. Si es así, les voy a pedir que me envíen firmado el acuerdo de confidencialidad y la aceptación del servicio. ¿Ok? Es una manera en la cual ustedes lo pueden subsanar, así lo haría yo, diciendo que me lo van a mandar por correo firmado en ese momento. ¿Ok? Porque la rúbrica únicamente nos pide que hagamos mención del documento. No hay que proyectarlo, no hay que leerlo, no. Solamente hay que hacer mención de ese documento. Entonces, así lo pueden salvar, digamos. ¿Qué debe contener mi discurso de apertura? Aquí como tal me estoy guiando con la rúbrica del concurso, entonces pongan mucha atención porque estos son los puntos exactos que debe contener su discurso de apertura, ¿ok? Está una presentación y una introducción, que ahorita vamos a adentrarnos en cada uno de ellos. Ahorita partimos de lo general a lo específico. Entonces, también tiene que contener una explicación del proceso de mediación de una forma clara y comprensible, una identificación y explicación correcta de la solución alterna, que fue uno de los temas abordados en el video, en la sesión asincrónica. También tienen que explicar clara y correctamente cuáles son los derechos y obligaciones de los intervinientes, una explicación del rol del facilitador, del papel del mediador como tal, y establecer e invitar a los intervinientes a generar acuerdos de respeto y colaboración. Les digo, estamos hablando de lo general, ahorita vamos a ver cada uno de estos puntos. ¿Qué contiene o qué debo de tomar en cuenta para mi presentación e introducción? Hay que dar una bienvenida a los intervinientes. Eso ya depende de estilos, ¿eh? No hay una forma única de hacer las cosas y menos en estas cuestiones. Entonces, la bienvenida a los intervinientes va desde hola, buenas tardes, ¿cómo están? O el hola, ¿qué tal? Gusto en recibirlos, buenas tardes, ¿saben? O sea, eso va a depender completamente de ustedes cómo quieran hacer su bienvenida. Hay que presentarse como facilitadores
Mi nombre es Andrea Abigail Peraltes Rosas y el día de hoy seré su facilitadora en este proceso, o en esta mediación, o en esta sesión, como ustedes gusten. Y cuando se presentan ustedes, recuerden también que tienen que preguntarles, o mejor dicho, confirmar los nombres de ellos. Ustedes como participantes van a tener a su alcance una hojita con la información, como una síntesis del caso que van a mediar. Y en esa hojita ya vienen los nombres de los intervinientes. Entonces, lo único que tienen que hacer es confirmar. Tenemos entendido que nos acompaña Margarita Pérez. ¿Es así? Y Margarita Pérez va a decir, sí, así es. Y ustedes le van a decir, Margarita, ¿cómo te podemos llamar a lo largo de la sesión? ¿Está bien si te hablamos de tú o de usted? Y Margarita va a decir, está bien si me habla de tú. Muchas gracias, Margarita. También está con nosotros Pedro Rodríguez. ¿Es así? Sí. Pedro, ¿cómo nos podemos dirigir a ti a lo largo de la sesión? ¿Está bien si te hablamos de tú o de usted? Pedro está bien. Ok, muchas gracias. Y ya, esa fue la presentación. Se presentaron ustedes, ya confirmaron los nombres con ellos, ya aclararon si les pueden hablar de tú o de usted. Bueno, podemos continuar. Aquí está el punto 3 de lo que les hablaba, y ya me estaba anticipando, acerca de generar ambiente de confianza. Únicamente tengan en cuenta su postura, sus movimientos, el tono de su voz, su expresión facial, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo que tienen que tener en cuenta en ese punto. Entonces, pues, mientras más tranquilos, mejor. Y en el punto número 4 nos habla acerca de una introducción al proceso. ¿En qué consiste esta introducción al proceso? Bueno, hay que comentarles a los mediados, a los intervinientes, por qué se encuentran en la sesión, es decir, si fueron derivados por el Ministerio Público o por el juez de control. Y les comentaba que eso les va a corresponder a ustedes determinarlo, leyendo la hojita de información, la hojita que van a tener ustedes como mediadores. Ahí les va a decir quién envió el caso. Y en caso de que no, tienen que tener la información sobre en qué etapa del proceso penal se quedaron. Según la etapa en la que se encuentren, va a ser pues, la autoridad que derivó el caso, ¿ok? Entonces, este punto 4, dentro del discurso de apertura, ustedes podrían mencionarlo así. Tenemos entendido que se encuentran aquí por el delito de lesiones y que este asunto lo ha derivado el Ministerio Público para efectos de poder alcanzar un acuerdo reparatorio. ¿Es así? Sí, es así. O no, ¿verdad? Dependerá. Pero igual aquí los intervinientes no confrontan tanto eso. O sea, eso es algo que ustedes tienen que decir, no es como que se los vayan a cuestionar. Si acaso les preguntarán qué es un acuerdo reparatorio, disculpen. Bueno, ahí ya podemos explicar, esto es un acuerdo reparatorio. Pero en sí, esto no hay mayor problema, digamos, ¿ok? Respecto a ese punto número 4 que les estaba comentando, para que quede todavía más claro, aquí tenemos este esquema del proceso penal que se divide en 3 etapas. Hablamos de una etapa de investigación, una etapa intermedia y una etapa de juicio. Ahí está el artículo donde lo tienen que revisar, es el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces ahí por ahí pues aviéntense un clavado para que ustedes tengan en cuenta pues que todo esto tiene fundamento en nuestro código, ¿verdad? En nuestro código nacional. No nada más hablamos de mediación, conciliación y junta, como digamos la legislación aplicable en estos casos, sino que tenemos también que remitirnos al Código Nacional, pues es también la legislación que se utiliza hablando de mediación penal. Ok. Entonces, ¿cuándo proceden los acuerdos reparatorios? Los acuerdos reparatorios van desde la investigación inicial hasta antes de la autoapertura a juicio. ¿Qué es la investigación inicial? Es cuando el Ministerio Público, en la unidad de atención inmediata, tiene conocimiento de un hecho que la ley señala como delito. Probabilidad de que se cometió un hecho, ¿verdad? Cuando una persona va y presenta una querella o una denuncia. Esa es la noticia criminal. Bueno, desde ese momento, que es la llamada investigación inicial, el Ministerio Público, atendiendo las circunstancias del caso, puede remitir el asunto al órgano especializado de la Fiscalía, en este caso el órgano de mecanismos alternativos de solución de controversias, para que puedan llevar a cabo una mediación o una conciliación o una junta, según sea el caso, y poder alcanzar un acuerdo reparatorio. ¿Ok? Entonces, desde ahí procede el acuerdo reparatorio.
Hablando de la suspensión, perdón, no, antes de eso, me estoy adelantando. Entonces, ahí hablamos de Ministerio Público. Entonces, ¿cuándo le corresponde al juez de control remitir el asunto al órgano especializado de mecanismos alternativos? Bueno, pasando a la investigación inicial, da lugar la investigación complementaria, ¿ok? La investigación complementaria es cuando la persona que se está acusando queda a disposición del juez de control para que se le formule imputación. Es decir, cuando se le dan a conocer los hechos por los cuales se le están investigando a la persona. No nos hagamos bolas. Cuando la persona está frente al juez de control en la investigación complementaria, ahí ya le corresponde al juez de control. Si es antes, en la investigación inicial, pues solamente el Ministerio Público ha tenido conocimiento del hecho, pues le corresponde al Ministerio Público. ¿Ok? Tan sencillo como eso, ni se preocupen, esa información ustedes la van a poder concluir de la hojita a la cual ustedes tengan acceso como mediadores, ¿verdad? Porque les hablaba que les vamos a dar una hoja con la información como una síntesis del caso, ¿ok? Hablando de la suspensión condicional, que es otra de las salidas alternas, soluciones alternas, así lo señala el código, esta va a tener lugar no desde la investigación inicial, porque para que se dé una suspensión condicional se tiene que haber dictado ya un auto de vinculación a proceso, o sea, cuando ya se va a formalizar la investigación, el proceso. Entonces habla de una vinculación a proceso. Y esa auto de vinculación se tiene que dictar por un delito cuya media aritmética no exceda de 5 años. Ahorita lo vamos a ver, me estoy anticipando un poquito para que vayan haciéndose la idea, pero no se preocupen, ahorita lo vamos a ver más a detalle, que la suspensión condicional, que es el acuerdo reparatorio. Entonces, nada más para que les quede claro a ustedes en qué momento conoce el juez, en qué momento conoce el Ministerio Público. Resumen, Ministerio Público, investigación inicial. El juez, a partir de la investigación complementaria, cuando la persona queda a su disposición para formular imputación. ¿Ok? ¿Dudas hasta este momento? Entiendo que a lo mejor es un tema que es un poquito, sea confuso por lo técnico, pero realmente es sencillo. Es confuso, pero es sencillo. Bueno, yo lo veo sencillo, pero no sé si lo estoy confundiendo. ¿Todo bien? ¿Alguien tiene alguna duda hasta este momento? No, nadie dice nada. Voy a entender que no tienen dudas. No, de momento no. Gracias. No, ninguna. Emilio. Ok, muchas gracias. Ok, vamos con este punto ahora del proceso de mediación, explicar el proceso de mediación de forma clara y comprensible, que es otro aspecto de su rúbrica. ¿Hay que tienen que tomar en cuenta? Bueno, hay que explicar los principios de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, así como sus excepciones. Hay que explicar las etapas del procedimiento, hay que explicar las características de la mediación y hay que responder inquietudes de los intervinientes. Que así como ahorita, las inquietudes se pueden presentar en cualquier momento y si ustedes sienten la necesidad de preguntarles acerca de si tienen dudas, lo pueden hacer. Nada más pues, gestionen muy bien esa cuestión porque recuerden que ustedes tienen tiempo en su mediación. O sea, estamos contra el tiempo, ¿no? Entonces tampoco vayan a abusar de tienen dudas, porque eso les consume tiempo. Entonces vayan ya determinando desde su discurso de apertura, de su preparación, en qué momentos ustedes van a hacer las pausas para preguntarles acerca de si tienen dudas. Ok, entonces vamos primero con el punto número 1 de este segundo aspecto de su rúbrica. Hay que explicar los principios. A ver, los que ya han estudiado, ¿cuáles son los principios de la ley que señala la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal? Que rigen los mecanismos en general, no nada más la mediación. ¿Alguien que guste participar? Sería voluntariedad, Confidencialidad. eso. Ajá. Y ya, ¿no? Voluntariedad y confidencialidad. Ajá. Esos son todos los principios de los mecanismos. Tenemos la mano levantada de Emilio Camet. Ok. Sí, nada, estás esperando a que terminara el compañero. ¿Esos son todos? Sí. Ok, muchas gracias. No puedo ver tu nombre, pero muchas gracias. ¿Alguien más, Emilio? ¿Te escuchamos? Sí, bueno, la ley nos marca más principios
además de los que mencionó mi compañero, que de la voluntariedad y la confidencialidad, también está el principio de la información, de la flexibilidad y simplicidad, imparcialidad, el principio de la equidad, el principio de la honestidad y el principio de la neutralidad. Ok. La Ley Nacional muchas gracias, Emilio. La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en materia penal, para cortarlo, contempla 7 principios. De hecho, si ustedes se dan cuenta, están ahí, aquí están. Bueno, están en imágenes, que igual yo lo entiendo porque yo lo hice, pero también están aquí abajito, miren. Está artículo 4, Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, la abreviación, y tenemos BO, IN, CO, FLE, IN, E, O. Es un método mnemotécnico, ustedes pueden armar la palabra que les guste más, igual esto no es como que tan leíble, pero ustedes pueden armar una palabra para poder recordar cuáles son los principios. Entonces yo al ver eso, ya sé que es voluntariedad, información, confidencialidad, flexibilidad, simplicidad, imparcialidad, equidad y honestidad. Ahí ya identifico los principios. Entonces, ustedes pueden hacer algo parecido, se los dejo ahí como recomendación. E incluso les comparto cuando me tocó ser participante, estuve en el lugar en que están ustedes, yo anotaba al iniciar mis sesiones, pues es que tienen una hojita ustedes pues, para anotar toda la información. Bueno, ahí yo apuntaba en la parte de arriba esas siglas, digamos, esa palabra, para poder identificar qué principios había dicho ya, y los iba palomeando. Pues así tranquilamente, pues me los aventaba y ya sabía, ¿verdad? Ya no me confundía. Entonces digo, los dejo como sugerencia por si les funciona a ustedes. Entonces sí, volviendo a esto, ¿cómo podrían explicar ustedes los principios? A ver, ¿quién me puede ayudar a explicar el principio de voluntariedad? Claudia Rodríguez, adelante. Bueno, yo explicaría el principio de voluntariedad como el aspecto de que los intervinientes están en la sesión porque pues así lo quieren, van a permanecer en la sesión porque también así lo desean y van a firmar un acuerdo porque también así es su voluntad. Así lo explicaría. Ok, muchísimas gracias, Claudia. Me gusta bastante completo, sobre todo que tomas en cuenta varios aspectos de la voluntariedad, ¿verdad? De estar en la sesión, de suscribir un acuerdo, de permanecer dentro de la sesión. Entonces, está muy bien. ¿Alguien que guste explicar o cómo explicaría el principio de información? Es el siguiente. Aprovechen, porque este momento es para que ustedes puedan expresarse, vayan soltándose e incluso podemos dar lugar a retroalimentación si así lo requieren. Dania, te escuchamos. Es que los clara y completa sobre el mecanismo, el procedimiento y las consecuencias que puede tener este. Ajá, se estuvo cortando un poquito. Me sonó pues muy apegado a cómo señala la Ley Nacional de Mecanismos, si te entendí bien. Y sí, es darles a conocer, o lo explicaría, ¿verdad? Pónganse en lugar de facilitadores, explicándolo al interviniente, lo dirían así, ¿no? Como otro de los principios es el de información, el cual consiste en que mi compañero y yo les daremos a conocer a ustedes toda la información necesaria para que ustedes decidan participar de forma consciente dentro del proceso de mediación. O les damos a conocer toda la información de manera clara y completa sobre los mecanismos alternativos o sobre la mediación. Ahí les digo, o sea, no tienen que hacerlo tal cual como la ley, pueden utilizar sus propias palabras, una forma más sencilla de explicarlo, ahí queda pues a libertad, ¿verdad? Pero sí, la sugerencia es que traten de hacerlo lo más simple posible. Muy bien, gracias. No me acuerdo quién habló, no vi el nombre, pero gracias a los que han participado. A ver, ¿a quién le gustaría explicar el principio de confidencialidad? Eduardo Tobar. Te escuchamos, Eduardo.
Sí, bueno, el principio de confidencialidad nos explica que la información tratada... Voy a parar, digo, Rodolfo. Eduardo, estoy pensando en Rodolfo. Voy a parar. Sí, perfecto. Me gusta que me estén diciendo en qué consiste el principio, pero me gustaría más que nada que ustedes trataran de pensar que son facilitadores y se lo van a explicar a un interviniente. Entonces, imagínate que yo soy la interviniente y que me vas a explicar el principio de confidencialidad, para que vayan practicando. Bueno, el principio de confidencialidad estaríamos hablando de que todo lo que se hable dentro de la sesión, pues no podrá ser divulgado ni usado en contra de las partes que están, pues dentro de la sesión. Sí, o sea, toda la información se quedaría ahí y no podría ser usada en perjuicio de alguno de los participantes. Muchas gracias, Eduardo. No, por ahí se te está pasando algo muy importante. ¿Alguien que guste complementar lo que comenta Eduardo acerca del principio de la confidencialidad? Carlos Mejía, te escuchamos. Que se deben de decir siempre la verdad, no pueden estar pues, inventando cosas para poder perjudicar al otro. Ok, eso va más ligado con el principio de honestidad, que ahorita voy a hacer un comentario respecto a eso, pero no, a eso no me refiero con la parte que falta del principio de confidencialidad. Muchas gracias, Carlos. ¿Sería firmar el acuerdo de confidencialidad? Lo pueden comentar ahí, que en un momento dado, si están de acuerdo ellos en continuar, van a firmar el acuerdo de confidencialidad, pero eso no es lo que hace falta. Emilio. Creo que te refieres a que hay una excepción a la regla, que si nosotros percibimos que se cometió o se está cometiendo o se cometerá un delito que ponga la vida, en peligro la vida o la integridad de alguna persona, pues bueno, nosotros estamos en la obligación de, de dar parte al Ministerio Público. Muy bien, Camilo. Camilo, hoy. Ando un poquito distraída hoy. Emilio. Camilo. Tenemos también, Ajá. tenemos también una mano levantada por Carlos de Lecumberri y Marco de Litis Perspectiva. Ok, adelante, los escuchamos. Bueno, en la confidencialidad es importante transmitir que toda información, todo lo que se diga allí es tratado en ese momento. O sea, va a ser la información, no va a ser divulgada, Claro. no va a ser utilizada en perjuicio de ninguna de las partes. Aunque es un proceso penal y se está tratando un delito, ellos deben de tener la confianza que lo que se diga ahí se va a quedar. Claro, por eso Carlos. es el aspecto de confidencialidad. Sí, muchas gracias. De hecho, lo pueden explicar de esa forma tan sencilla como nos comenta Carlos. Decirles, ustedes, otro principio es la confidencialidad, por lo que ustedes pueden tener la confianza de expresarse. Pues la información que aquí se trate no podrá ser divulgada o no podrá ser compartida con otras personas. Así, de una manera tan sencilla, tomando en cuenta este aspecto que nos comentaba acerca de la excepción. La única excepción a este principio es que si en algún momento nos damos cuenta que se va a cometer un delito o se está cometiendo un delito en el cual una persona corre peligro en su integridad física o en su vida, bueno, tendremos que dar por terminada la sesión y daremos aviso a las autoridades. Esa es la excepción, ¿ok? Ejemplo de esto, si nos damos cuenta que una persona está ahí y la están amenazando para que llegue a un acuerdo, ¿no? Ese podría ser una situación en la que si nosotros nos damos cuenta, aparte de atentar contra el principio de voluntariedad, está atentando o estamos hablando ya de una cuestión de un delito de amenazas. Pero sí, muy bien. Y volviendo a este tema de las excepciones, a ver, ¿cuántas excepciones existen hablando de los principios, de los mecanismos, aparte de esta de la confidencialidad? ¿Alguien? ¿O no existen ya? Si no existen, díganme también. Claudia. Bueno, podría ser cuando el incumplimiento se da por parte de algún interviniente por alguna causa de fuerza mayor y se puede volver a
hacer la mediación. Ok, ahí estaríamos hablando, ahí no es como tal hablando de los principios, quizá ahí estamos refiriéndonos a una cuestión de una obligación, ya una vez que se suscribió el acuerdo, pero no es como tal una excepción en este caso de los principios en concreto. Ya para no preocuparlos, y porque es un aspecto de su rúbrica, por eso les hago la pregunta, porque la rúbrica tal cual dice explicar los principios de los mecanismos de la mediación y sus excepciones. Entonces, para que tengan en cuenta que la única excepción que existe es al principio de confidencialidad, que es una excepción pues, en el momento en el que algo se rompe, ¿no? O sea, ¿en qué momento yo puedo romper un principio? Ah, bueno, nada más bajo esta circunstancia en la cual yo me dé cuenta que se va a cometer un delito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, es la única excepción, ténganlo muy en cuenta porque en el caso de que ustedes mencionaran perfectamente sus principios y les falta explicar la excepción del principio de confidencialidad, bueno, eso podría meritar por el aspecto de rúbrica un puntito menos ahí en su calificación. Entonces, ténganlo muy, muy en cuenta. Muy bien, muchas gracias. También en el principio de confidencialidad, ustedes pueden hablar acerca de que a lo largo de la sesión van a estar haciendo notas, pero pueden decirles que no se preocupen porque estas notas van a ser destruidas al finalizar el proceso. ¿Ok? También eso es un aspecto importante dentro de la confidencialidad. Es un comentario que ustedes pueden hacer en ese momento. También, vayan apuntando, porque esto va a complementar, va a enriquecer su discurso. Otra cuestión que pueden ustedes mencionar dentro de la confidencialidad es en cuanto a las sesiones individuales o llamadas sesiones, el llamado caucus, así se le conoce, en el cual ustedes pueden decirles, en algún momento es posible que llevemos a cabo sesiones individuales o llamadas caucus, si quieren hacer la precisión, que no es necesario. Si nosotros nos damos cuenta que hay información que sea necesaria para poder continuar en el proceso y que ustedes no deseen comentarla en presencia de la otra persona. La información que ustedes nos comenten en esas sesiones individuales también es completamente confidencial, al menos que ustedes nos autoricen a compartirla con la otra persona ya en la sesión conjunta. ¿Tienen dudas? Pueden preguntarles, ¿verdad? Digo, esto es parte de su discurso, entonces no nada más ese principio de confidencialidad y su excepción, sino que aquí también pueden incluir la cuestión de las notas que van a estar haciendo y la cuestión de el caucus, e incluso también mencionarles a ellos que no pueden, hablando de una plataforma en línea, que no pueden estar grabando, que no pueden tomar fotografías, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que ustedes consideren pertinente para que su discurso esté completo. ¿Ok? Bueno, creo que es el principio como más batalloso, ¿no? Por los aspectos que implica lo que abarca. Pero los demás están muy sencillitos de explicar. El siguiente principio es el de la flexibilidad y la simplicidad. ¿Alguien quiera comentar? Ah, Carlos, ¿tienes tu mano levantada? ¿Quieres comentar algo? Sí, algo, antes de pasar al otro punto, hay personas que tienen la costumbre de grabar o de a escondidas sin que los demás se den cuenta. A lo mejor en este discurso, en donde estamos diciendo o preparando a las partes, decirles que no está permitido o sí está permitido si la otra parte está de acuerdo. No sé si les ha tocado vivir esta experiencia en que alguien a escondidas o por su parte esté grabando sin que los demás sepan. No sé qué se deba proceder en este caso. Ajá. No nos ha tocado y en concurso pues tampoco, menos. Pero aquí nada más es hacerles el comentario de que atendiendo al principio de confidencialidad, bueno, deben abstenerse o deben evitar la palabra que ustedes gusten de estar grabando la sesión que se está desarrollando, ¿no? O sea, lo pueden mencionar así y ya como ustedes ya lo mencionaron, pues ya les avisaron de que eso no se puede. Entonces, pues no debería como mayor problema realmente. Si ya lo comentan, sobre todo si ellos les dicen, en este caso de concurso concretamente, que ya les enviaron el acuerdo de confidencialidad, ¿no? Pues eso ustedes mencionan el acuerdo de confidencialidad al finalizar su discurso, porque ya se comprometen entonces a respetarlo. ¿Sí? Ok, gracias. Gracias, Carlos. Bien. Ahora, el principio de simpleza, de flexibilidad y simpleza. ¿Alguien que guste explicarlo?
recordando que yo soy la interviniente y me lo tienen que explicar a mí. Anímense. Ya falta bien poquito para su concurso. No es posible que estén así ahorita. Ya tienen que estar pilas. Sin miedo al éxito, chicos. Sin miedo al éxito, sí, exacto. Estamos aquí para aprender, todos somos compañeros, todos estamos creciendo juntos, entonces, tranquilos, o sea, aquí todavía no hay competencia, aquí todavía somos muy, muy amigos. Y también después del concurso vamos a ser amigos, entonces, bueno, ustedes, ¿verdad? Gracias. A ver, Carlos Mejía, muchas gracias por animarte. ¿Cómo Y lo explicarías? pues por ejemplo, podemos hablar de flexibilidad cuando ahorita estamos utilizando un medio que antes no se utilizaba, entonces puede haber fallas de internet, puede ocurrir algo por tercero, entonces por ahí puede implicar lo que es flexibilidad, el entendimiento de que la otra persona pues también puede estar batallando, la simplicidad de que vamos a tratar de ser lo más breves, los más directos y concretos para que no se vaya a extender más la sesión y no perder el punto. Ok, muchas gracias, Carlos. ¿Alguien quiere comentar algo más antes de abordar lo que comenta Carlos? Ok. Si Carlos habla, él hace referencia a la cuestión de la flexibilidad en cuanto a que en algún momento dado pudiera dar lugar a que existieran fallas de conexión, etcétera, ¿verdad? Y que vamos a estar en la comprensión de entender la situación e incluso dar un pequeño momento a que se restablezca la conexión. Eso está muy bien, lo puedes explicar dentro del principio de la flexibilidad, pero concretamente remitiéndonos, recuerden que todo esto deriva del artículo 4 de la Ley Nacional de Mecanismos. La flexibilidad hace referencia a que vamos, el mecanismo carece de formalidades, a diferencia de un juicio, ¿no? Donde hay tiempos, donde hay un juez, donde hay una cuestión más estricta. Bueno, aquí en la mediación no. Recuerden que como tal, pues es un espacio seguro en donde las personas pueden llevar a cabo el diálogo. Y por lo tanto, estas sesiones se pueden adaptar a las necesidades de las personas que intervienen. Si en algún momento ellos necesitan un receso, si en algún momento necesitan hacer alguna llamada, bueno, lo pueden dar a conocer para tomarlo en cuenta y en un momento dado, pues dar lugar a ese receso. O bien, si desean continuar la sesión otro día en el cual tengan disposición o disponibilidad, bueno, pues se reagenda la sesión para otro día. A esto se refiere la flexibilidad, a diferencia de las juicios, de las audiencias, ¿verdad?, en materia penal, donde hay fechas que se tienen que cumplir, que si se difiere una audiencia, bueno, tiene que ser por alguna razón. Y acá sí hay que justificar, obviamente, si alguien tuviera que faltar, pero existe esa flexibilidad en adaptarse a las necesidades de las personas que intervienen en el proceso. ¿Okay? A eso se refiere la flexibilidad. Y en cuanto a la simplicidad, bien nos hablaba Carlos, me parece, acerca no recuerdo bien, creo que sí mencionaste algo de lenguaje, o yo me quedé con la idea. La simplicidad hace referencia a eso, ¿sí? Que en todo momento vamos a procurar referirnos o expresarnos con un lenguaje claro y simple que todos podamos entender. Aquí recuerden que no sabemos si una persona estudió un doctorado, si una persona estudió hasta la primaria, si una persona no tiene estudios. Por esa razón, tenemos que ser democráticos en el lenguaje y tenemos que procurar utilizar pues, un lenguaje sencillo que todos puedan entender. Entonces, a eso se refiere la flexibilidad en cuanto a adaptarse a las necesidades de las personas y la simplicidad en cuanto a referirnos todos en referirnos, invitarlos a todos, no nada más ustedes como facilitadores, también a ellos, a que se refieran o se expresen con un lenguaje sencillo. ¿Ok? Vamos con el siguiente principio, que es el de imparcialidad. ¿Alguien que guste explicar cómo explicaría el principio de imparcialidad? Yo, Lick.
Mónica, adelante Mónica, escuchamos. En este principio se entiende que no va a haber, de una parte ni de otra, va a ser totalmente imparcial, no va a haber, independientemente de la cosa juzgada, no va a haber ni para un lado ni para otro. Va a tratar de mediarse, de solucionar para que ambas partes tengan algún beneficio. Así lo entiendo yo. Ok, Mónica, muchas gracias. Sí, tienes una idea acerca de lo que es la imparcialidad. Nada más hay que hacerte una observación en cuanto a la cosa juzgada. Entiendo que quizá te refieres a que no vamos a tomar en cuenta si una persona pues se le está acusando de un delito, ¿verdad? Si una persona la están denunciando. A ver, ahí no nos interesa eso. Ahí los dos son iguales para nosotros. En ningún momento vamos a beneficiar o a perjudicar al otro. Ok, a eso te refieres, ¿verdad? En ese sentido, la manera sencilla en la cual ustedes pueden explicar el principio de imparcialidad es decirles que en ningún momento van a tomar partido por ninguno, puedo decirlo así, en ningún momento voy a tomar partido por ninguno de ustedes. En ningún momento mi compañero y yo vamos a emitir juicios u opiniones que tiendan o que favorezcan a alguno o perjudiquen al otro. ¿Sí? Vamos a mantenernos en todo momento imparciales, como comentaba Mónica. Pero sería como hacer referencia al mismo principio, ¿verdad? Entonces, simplemente así, que no van a tomar partido en ningún momento, o que en todo momento les van a dar a ambos las mismas oportunidades y que no van a favorecer a ninguno de ellos. Así, a grandes rasgos, ustedes pueden explicarlo. Si quieren dar como un concepto más preciso, pues los invito a que se dirijan al artículo 4 de la Ley Nacional de Mecanismos. Ustedes pueden armar su propio concepto con palabras todavía más sencillas, ¿ok? Entonces, a eso se refiere prácticamente, que no vamos a tomar partido por ninguno. El siguiente principio tiene que ver con la equidad, o la honestidad. Entonces, bueno, yo los volteé, pero sí, es el principio de honestidad el que vamos a ver después. Entonces, ¿cómo lo podrían explicar ustedes? ¿Alguien? Honestidad. Carlos, adelante. Pues, hablando de honestidad, pues es hablar con la verdad. O sea, si queremos llegar a un acuerdo, si queremos salir de aquí todos convencidos de que estamos haciendo lo mejor, tal vez decirles, tenemos que hablar con la verdad. O sea, la verdad nos va a hacer libres, la verdad nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Y las decisiones que se tomen, pues van a estar sustentadas, van a estar basadas en la verdad. O sea, si no, estaríamos perdiendo el tiempo. Algo así, decirles algo así, ¿no? Sí, muchas gracias, Carlos. Me gusta la idea que tienes acerca de que, como dices tú, la verdad nos hará libres. Pues sí, o sea, porque en un momento dado, si ellos se dirigen con honestidad, con verdad, pues el proceso podría funcionar mejor, ¿verdad? A beneficio de ellos. Aquí mi comentario es, digo, eso es un criterio muy, muy personal, que la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos señala como tal que la honestidad es conducir la participación durante el mecanismo con apego a la verdad, así tal cual como lo acabas de mencionar. A mí no me gusta como tal utilizar la palabra verdad, porque me hace como ruido, ¿no? Estamos en una mediación, no estamos en un juicio donde estamos buscando la verdad histórica de los hechos. Aquí no, aquí estamos dispuestos a escuchar a las personas, a ver cuál es tu versión de la historia, cuál es tu versión de la historia y construir una nueva historia a partir de esas dos versiones. Una historia que favorezca a ambos y que tenga en cuenta las necesidades de las dos personas. Pero en sí no estamos queriendo llegar a la verdad porque no estamos investigando nada, ni somos MP, ni nada que se le parezca, ¿verdad? Entonces, nada más como comentario, a mí me gusta explicarlo diciéndoles, retomando un poquito lo que comentaba Carlos, de que en la medida en que ustedes se conduzcan de forma honesta o que sean sinceros, el proceso va a funcionar de una mejor manera.
Así me gusta explicarlo y ya omito la palabra verdad. Pero igual, eso lo dejo a su criterio. Igual, si decidieran usar la palabra verdad, es correcto porque así señala la Ley Nacional de Mecanismos. Digo, eso es un criterio muy, muy personal. El siguiente principio es el de equidad. Alguien que guste comentar, participar, ¿cómo explicaría el principio de equidad? Anímense, ahí está la imagen. Los monitos en una balanza son iguales. Equidad. Básicamente ese principio hace referencia en que en todo momento nosotros, acuérdense, hablar en plural, como facilitadores, vamos a asegurarnos de que ustedes se encuentren en condiciones de equilibrio dentro de la sesión. Algo así podrían decirles. También pueden hacer referencia al acuerdo, decirles que si en algún momento dado ellos deciden llegar a un acuerdo, ustedes se van a asegurar también de que ese acuerdo satisfaga las necesidades de ambos. ¿Ok? A eso se refiere la equidad, que ambos estén en condiciones de equilibrio dentro de la sesión de mediación. Y dentro, o bueno, si deciden llegar a un acuerdo, pues van a ustedes a supervisar que ese acuerdo esté beneficiando a que no perjudique a uno o que sea un acuerdo desequilibrado. Entonces, así lo pueden explicar, muy sencillo. Les digo, para mayor información, remítanse al artículo 4 de la Ley Nacional de Mecanismos, vayan leyendo fracción por fracción que corresponde a cada uno de los principios y vayan pensando o escribiendo de qué manera ustedes lo explicarían de una forma más sencilla. ¿Okay? Ok. Seguimos con el otro aspecto de nuestra rúbrica. Acuérdense que estamos hablando de hablar del proceso de mediación. Hablamos de los principios. Dentro de este aspecto también vamos a abarcar la cuestión de explicar las etapas. Que ya se nos anticipaba desde el inicio, ¿verdad? Que hay 5 etapas. La etapa de introducción, donde vamos a conceptuar toda la información, en el discurso de apertura. Después pasamos a una etapa de exploración, donde vamos a escucharlos y vamos a preguntarles para conocer el conflicto o para conocer la situación que los llevó ahí. A partir de ello, ustedes van a poder identificar los intereses, la clasificación e identificación de intereses, en la cual se los van a dar a conocer. Una vez que ellos los confirmen, bueno, van a poder pasar a la siguiente etapa, donde van a proyectar un documento, van a apuntar los temas que se van a hablar en la sesión, y mediante una lluvia de ideas, ellos van a generar las opciones de solución a cada uno de esos temas. Y si en un momento dado así lo deciden, bueno, les pueden pedir que redacten el acuerdo, el cual va a contener las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dará la solución. Una vez que lo firmen, debe ser revisado por el juez o por el Ministerio Público, y ya, todo lo demás que ustedes ya se saben y que ya les repetí hace rato. Entonces, dentro de su discurso, tengan muy en cuenta que tienen que explicar cuáles son las etapas del proceso de mediación, ¿sí? Para que los intervinientes, las personas que son parte del proceso, pues sepan de qué manera se va a desarrollar la sesión y tengan la seguridad, la tranquilidad de que va a estar pasando a lo largo de la sesión. ¿Sí? ¿Cuáles son las características y ventajas de la mediación? Imágenes. Pero vamos a hacer una lluvia de ideas, ¿les parece? ¿Cuáles son las características que ustedes identifican de la mediación? Carlos Mejía. Simplicidad. Simplicidad, ¿ok? ¿Qué otra característica identifican? Claudia. Claudia. Sí, bueno, alguna característica de la mediación es que es se puede decir, son sesiones muy rápidas y que pues viene la solución entre los intervinientes, que va a haber menos desgaste económico a comparación de un juicio. Menos desgaste económico. Económico y emocional. Y emocional, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Claudia. Muy bien. ¿Qué otras características les ocurren?
Yalitzi. Sí, que la solución en este caso está en manos de las personas y no de un juez, como vendría siendo en un juicio, vaya. Ajá, muy bien, Yalexi, muchas gracias. Es un proceso autocompositivo, ¿verdad? Esto lo vamos a ver. Dania. Puede ser también que se expresan las personas, sus sentimientos y emociones, lo que en un juicio pues no se hace. Muy bien, muchas gracias, Dania, ¿verdad? Que tiene la oportunidad de expresar sus necesidades, sus emociones, ¿verdad? Muy bien, Dania. Carlos. Recordarles que, como dice el dicho, que es mucho mejor a veces llegar a un mal acuerdo que verse metido en un muy buen juicio, ¿no? Ok, no sé si lo diríamos así tal cual a los intervinientes, pero sí, ¿verdad? Podría ser en un momento dado, pues, ventajoso tratar de resolver mejor la situación dentro de la mediación, a ir a un juicio y todo lo que eso implica. Ok, muchas gracias. Fíjense bien, les dije cuáles son las características y de qué me hablaron. De que es un proceso simple, de que hay menos desgaste económico, emocional, de que la solución del problema está en manos de las personas, que tienen la oportunidad de expresar sus sentimientos, y también nos hablaba Carlos, que es mejor llegar a un mal acuerdo y tener un buen juicio, ¿no? Algo así. Perdón, Andrea, me gustaría interrumpirte. También, bueno, yo considero que la confidencialidad y la flexibilidad también serían dos características, pues importantes, ¿verdad? Ok, confidencialidad y flexibilidad. Flexibilidad. Ajá, ok. Ahí ya, bueno, puede ser un comentario de eso. Bien, a lo que quiero llegar, y qué bueno que participen, me gusta eso, que participen y que tengan idea acerca de pues, lo que estamos viendo, lo que ustedes van a hacer en un momento dado. Y sí, a lo que quería llegar es que los aspectos que ustedes me acaban de mencionar, hay una línea muy delgada, ¿no? Entre características y ventajas, ¿sí? Entonces, como características, considero que las podemos identificar a partir del concepto. El concepto que señala la Ley Nacional de Mecanismos, que señala que es un mecanismo voluntario, en el cual los intervinientes, dice, en libre ejercicio de su autonomía, van a buscar, van a proponer opciones de solución. ¿A qué se refiere esto? Nos habla de la autocomposición, lo que ya mencionaban por ahí, ¿verdad? De que la solución del problema está en manos de las personas. Son ellas quienes tienen la responsabilidad de poder llegar a un acuerdo si es que así lo desean. La solución la deciden ellos. Y tomando otra característica a partir del concepto que señala la ley, nos habla también de que interviene un tercero imparcial, ¿verdad? Que es el facilitador, es decir, facilita la comunicación. A partir del concepto, esas podrían ser las características de la mediación, ¿eh? Las principales características, ¿sí? Pero también podemos hablar de ventajas. O sea, las características a su vez también son ventajas. El hecho de que un proceso sea voluntario es una ventaja. El proceso de que yo tenga la solución en mis manos es una ventaja. El proceso de que yo tenga la oportunidad de hablar con la otra persona y expresar mis emociones y necesidades, como lo comentaban por ahí, también es una ventaja. Entonces aquí yo lo encierro así, de esta forma, para que ustedes al momento de explicarlo puedan decirlo así. La mediación cuenta con características y ventajas. Una de ellas es que este proceso, como les comentamos, es completamente voluntario. Además, ustedes tienen la solución del problema en sus manos. Son ustedes los que pueden llegar a un acuerdo hoy mismo si así lo deciden. Además de que van a tener la oportunidad de poder expresarse con la otra persona en presencia de nosotros como mediadores y poder hablar de cuáles son sus necesidades, cuáles son sus emociones. Además, déjenme comentarles que la mediación, a diferencia de un juicio, implica un desgaste económico y emocional muchísimo menor a un juicio, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que eso es lo que ustedes pueden retomar, ¿sí? Entonces, para que si les preguntan, a ver, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, la respuesta es que hay una línea muy delgada entre ellas y pueden explicarlas en conjunto, ¿ok? Y respecto a lo que comentaba nuestro compañero, no recuerdo su nombre, Alan, nos hablaba de confidencialidad y flexibilidad. Como aspecto de rúbrica, o sea, dentro de su discurso de apertura,
sí tengan cuidado de mencionar otra vez confidencialidad y flexibilidad en este aspecto, porque ahí estamos haciendo referencia a principios. Y si bien los principios también pueden identificarse como características, porque sí es un proceso confidencial, sí es un proceso flexible, bueno, pues tengan cuidado ahí como de, sobre todo por la cuestión del tiempo, de no estar repitiendo información, ¿ok? Entonces nada más, ahí sería mi comentario. Si quisieran hablar de la confidencialidad como una característica, bueno, quizá podría dar lugar a que el evaluador sea el comentario de que eso es un principio, ¿verdad? Y que como tal debe agotarse dentro de los principios, no dentro de las características. Pero igual yo ya me estoy yendo muy allá. Entonces nada más para concretarlo, por cuestiones de tiempo, ya me limitaría únicamente a mencionar esas características que señala la Ley Nacional de Mecanismos derivadas del concepto y estas ventajas que yo también logro identificar, ¿verdad? La cuestión del desgaste económico, el desgaste emocional y esos monitos que están como armando, bueno, también hace referencia a que es un proceso en el cual ellos pueden llegar a una solución si así lo deciden, ¿ok? La forma en la que ustedes pueden explicar características y ventajas de la mediación. ¿Tienen dudas? ¿Todo bien? Todo bien. Avanzamos. Ok, ya dejamos eso atrás, hablando del proceso de mediación. Fíjense todo lo que implicó. Me voy a regresar tantito. Hay que explicar el proceso de mediación de forma clara y comprensible. ¿Qué implica? Principios, ya los vimos. Etapas de procedimiento, características de la mediación. ¿Ok? Y responder inquietudes. Ahí, en ese momento de su discurso, ustedes les pueden preguntar a los intervinientes si tienen alguna duda. Si les dicen que no o sí, bueno, la resuelven y si no, continúan. Entonces, ya pasamos ese aspecto, ese rubro. Vamos con el siguiente, que nos habla acerca de identificar y explicar la solución alterna. Aquí tengan muy en cuenta que es diferente hablar de un mecanismo alterno a hablar de una solución alterna. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí entienden la diferencia? ¿O alguien tiene dudas con eso? ¿Todo bien? Ok. Sí, se los comento porque me ha tocado ver que en ocasiones existe cierta confusión, entonces vamos a aterrizarlo. Como tal, soluciones alternas son las que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la legislación aplicable hablando de materia penal. Entonces, como soluciones alternas hablamos de acuerdo reparatorio y suspensión condicional, ¿sí? Como mecanismos alternativos contemplados en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, hablamos de mediación, conciliación y junta restaurativa. Son dos cuestiones distintas, soluciones alternas, mecanismos alternativos. Podemos decir que los mecanismos son el medio a través del cual nosotros podemos alcanzar una solución alterna, que puede ser un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional, ¿ok? Entonces, la mediación, la conciliación y la junta restaurativa nos proporcionan espacios seguros en los cuales las personas pueden dialogar con ayuda de un facilitador y en un momento dado ellos pueden alcanzar este acuerdo que da lugar a la solución alterna, hablando de acuerdo reparatorio o suspensión condicional del proceso. ¿Ok? Entonces, con esta explicación espero les quede claro cuál es la diferencia entre uno y otro, porque luego, como yo creo que como ven alterno, ya piensan que solución y mecanismos alternos es lo mismo, y no. Los mecanismos son el medio para llegar a la solución alterna. ¿Sí? Ok. Andrea, yo tengo una duda. Tenemos que mencionar gracias. Tenemos que explicar y mencionar mecanismos alternos, los mecanismos alternativos, ¿o no es necesario? No, no es necesario. Tu rúbrica no te lo señala. Entonces, no. Lo único que hay que explicar es las características de la mediación, como lo acabamos de ver ahorita, y después hablar de la solución alterna aplicable al caso. Pero no tienes que explicar cuáles son los mecanismos, ni tienes que explicar qué es un mecanismo. Para complementar tu discurso de apertura, podrías mencionarlo brevemente, pero igual, pues no es como que te vaya a dar puntos, porque no viene dentro de tu rúbrica. ¿Ok? Ok, gracias.
Sí, y eso que les explico, ustedes no lo tienen que explicar a los intervinientes. Yo se los digo para que ustedes lo sepan y pues tengan el conocimiento, ¿verdad? Pero ustedes no lo tienen que explicar. Como tal, ustedes apéguense a su rúbrica, a los aspectos que tiene que abarcar su discurso de apertura. ¿Sí? Ok, entonces aquí dentro de identificar y explicar la solución alterna, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que explicar los efectos legales de la celebración del cumplimiento o del incumplimiento del acuerdo reparatorio o de la suspensión condicional, según sea el caso, de acuerdo a la legislación vigente, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Ok? Entonces, hablando de soluciones alternas, hay que explicarles lo del acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio, ¿qué es? El concepto nos lo proporciona el artículo 186, si no me equivoco. Nos habla de que son aquellos que se celebran entre la víctima o el ofendido y el imputado, y que una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control, lo que ya mencionábamos según el momento procesal, y cumplidos en sus términos, bueno, da como efecto la extinción de la acción penal. O sea que ya no hay delito que perseguir, ¿verdad? Entonces ustedes van a hablar de qué pasa si ellos llegan a un acuerdo, quién va a aprobar el acuerdo, qué pasa si se cumple ese acuerdo, qué pasa si no se cumple. ¿Qué pasa si se cumple? Da lugar a la extinción de la acción penal. ¿Qué pasa si no se cumple? Bueno, el asunto debe ser, ¿cómo consigo? De una forma sencilla, lo podemos explicar como su asunto será devuelto a la autoridad correspondiente. Ustedes ya la identificaron, pueden decir será devuelto con el Ministerio Público o será devuelto con el juez de control para que continúe el proceso penal en el momento en el cual se haya quedado. ¿Ok? Es lo que sucede. ¿Sí? ¿Tienen dudas aquí, en este punto? Ok. Interpreto su silencio como que no. ¿Cuándo podemos hablar de un acuerdo reparatorio? Bueno, el Código Nacional, el artículo 187, nos señala en qué momentos procede un acuerdo reparatorio. Hablamos de delitos que se persiguen por querella, delito equivalente de parte ofendida, o que admita el perdón. Delitos culposos, o bien delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Es decir, que siempre que nosotros nos encontremos ante un delito que revista alguna de esas características, podemos llevar a cabo una mediación, una conciliación, según sea el caso, para poder alcanzar un acuerdo reparatorio. ¿Ok? Entonces, alguno de estos, no significa que tengan que cumplir los tres. Un delito que sea culposo, que se persiga por querella y que sea patrimonial. No. Si es un delito culposo, puede dar lugar a acuerdo reparatorio. Un delito patrimonial, aunque no sea culposo, pero fue cometido sin violencia, ok, da lugar al acuerdo reparatorio. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, con que revista algunas características, puede proceder el acuerdo. Aquí retomando un poquito lo de desde qué momento. Bueno, desde la denuncia o querella, ya hablábamos de eso cuando veíamos el esquema. Desde la investigación inicial, cuando el Ministerio Público tiene conocimiento del hecho, puede orientar a la persona para que resuelva el asunto en el órgano especializado de mecanismos alternativos y pueda llegar a un acuerdo, ¿verdad? Según sea el caso. ¿Y hasta qué momento? O sea, hay un momento en el cual puede llevar a cabo una mediación. Pero si el proceso penal siguiera avanzando, si pasara a la etapa de investigación complementaria, la etapa intermedia, perdón, bueno, ahí, antes de decretarse la autoapertura a juicio oral, es el último momento en el cual ellos pueden decidir, o una persona puede solicitar llevar a cabo una mediación para efectos de alcanzar un acuerdo reparatorio. Entonces, se renuncia a querella hasta antes de decretarse el autoapertura a juicio oral. Es el momento, es el espacio de tiempo en el cual podemos llevar a cabo una mediación para un acuerdo reparatorio. ¿Sí? Aquí dice, en caso de que se haya dictado el auto de vinculación a proceso y hasta antes de que se haya dictado el auto de apertura a juicio, el juez de control, a petición de las partes, puede suspender el proceso penal hasta por 30 días para que las partes puedan concretar el acuerdo con apoyo de una autoridad competente, que es lo que les mencionaba, ¿verdad? Que es el órgano especializado de mecanismos alternativos.
Entonces tienen esos 30 días para poder acudir a la autoridad competente, en este caso el órgano de mecanismos, y poder llevar a cabo una mediación para poder dar lugar al acuerdo reparatorio, que si se cumple, bueno, ahí se queda ya, ¿verdad? Se extingue la acción penal, ya no es delito que perseguir, nos olvidamos del proceso penal. Qué maravilla, ¿verdad? Sería lo ideal. Esto es lo que ya les he estado comentando, nada más concretándolo y remitiéndome al artículo 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales, hablando de la oportunidad en cuanto al acuerdo reparatorio. Bueno, el Ministerio Público o el juez de control, en su caso, pueden invitar a las personas, a los interesados, a que suscriban un acuerdo reparatorio. Las personas, si deciden suscribir un acuerdo reparatorio, pueden acordar que se sea de cumplimiento inmediato o diferido. Es decir, inmediato, que por ejemplo si hay que hacer un pago en cuanto a la reparación del daño, sea en un solo momento, en una sola exhibición. O diferido, bueno, que sea en plazos, ¿verdad? Únicamente hay que recordar que no puede exceder de 3 años. Supongamos que si se acuerdan pagos mensuales de tanta cantidad y al sumar las mensualidades sobrepasa los 3 años, bueno, eso no se puede. El límite son 3 años. Antes de 3 años se tiene que cumplir, se tiene que dar lugar, digamos, esta obligación de cumplir con esos pagos para que ahora sí dé lugar la extinción de la acción penal. En caso de que no señalaran por cuánto tiempo van a ser esos pagos, bueno, se va a entender que va a ser por 1 año. Y finalmente, dice, el plazo para el cumplimiento de las obligaciones suspende por completo el trámite del proceso y la prescripción de la acción penal. Es decir, mientras personas están viendo esta cuestión de poder llegar a un acuerdo reparatorio, el proceso penal se queda congelado, ¿verdad? No avanza en el tiempo, se queda ahí, los términos no corren, nada, se queda congelado, se queda quieto. En cuanto agoten esta posibilidad de poder llegar a un acuerdo reparatorio. Lo que estaba comentando, efectos del cumplimiento, da lugar a la extinción de la acción penal. Una vez aprobado el cumplimiento pleno de las obligaciones pactadas en el acuerdo reparatorio, el juez puede decreta la extinción de la acción penal, que es como decirles, o lo pueden explicar ustedes diciéndoles a las personas que ya no va a haber delito que perseguir y que se pueden olvidar por completo del proceso penal. O si buscan otra manera más sencilla de explicarlo, perfecto, ¿verdad? Pero es lo que ustedes tienen que decir hablando del efecto del cumplimiento del acuerdo. ¿Qué pasa si no se cumplen las condiciones pactadas en el acuerdo? Bueno, la investigación o el proceso va a continuar como si no se hubiera celebrado ningún acuerdo. Eso pasa si se incumple. Lo que yo les comentaba, el asunto vuelve con la autoridad correspondiente, Ministerio Público, juez de control, y el proceso penal va a seguir su curso normal, hasta que se dicte una sentencia, ¿verdad? Según el caso. ¿Qué más hay de comentarios aquí? Aquí hay un comentario importante. Pueden también decirles que si el acuerdo reparatorio se incumpliera por alguna causa justificada, por ejemplo, que la persona que está llevando a cabo los pagos se quede sin trabajo, por ponerles un ejemplo, bueno, ellos pueden solicitar una remediación en la cual se pueden hablar, esas circunstancias se cambiaron y poder adecuar el acuerdo a la nueva situación, para el efecto de que se cumpla. Lo que se busca aquí es favorecer siempre las soluciones alternas, ¿ok? Entonces, si realmente la persona tiene la voluntad de cumplir con el acuerdo, pero en ese momento no puede, bueno, se abre esta puerta para poder adecuar el acuerdo a las nuevas circunstancias. Entonces, ahí lo pueden hacer ustedes como la remediación. Pueden llevar a cabo una remediación para adaptar el acuerdo. ¿Sí? Lo que he estado comentando, lo comenté desde el inicio, lo retomamos otra vez, para que quede bien claro. Los acuerdos reparatorios son aprobados por el juez de control a partir de la investigación complementaria, cuando la persona queda a disposición del juez de control. Los acuerdos reparatorios son aprobados por el Ministerio Público en la etapa de investigación inicial, en el momento de la noticia criminal, ¿verdad? Lo que llamamos. ¿Sí? Ok, este es el acuerdo reparatorio. Ya vimos que es el acuerdo reparatorio, ya vimos cuándo procede, ya vimos qué pasa si se cumple, qué pasa si no se cumple.
De toda la información que vimos, que es muy importante porque es el marco legal que sustenta la aplicación de los mecanismos en materia penal, ustedes lo único que tienen que retomar es el acuerdo reparatorio en qué consiste y explicarles qué pasa si se cumple, qué pasa si no se cumple el acuerdo. Y estas cuestiones de que puede ser un acuerdo inmediato, un acuerdo diferido y la posibilidad de una remediación, ¿ok? Son aspectos que tienen que ustedes contemplar dentro de los alcances del acuerdo reparatorio como solución alterna. Bien. Ahora vamos con la suspensión condicional, que también es una solución alterna que contempla el Código Nacional. Y bueno, este consiste en un planteamiento que formula el Ministerio Público o el imputado. ¿Qué contiene este planteamiento? Bueno, contiene un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño. Y como su nombre lo menciona, condicional a, bueno, el sometimiento del imputado a una o varias condiciones que señala el propio código, que son como 14 condiciones que ahorita vamos a ver. Y bueno, ¿qué pasa si se cumple la reparación del daño y pasa el tiempo en el cual la persona somete esas condiciones? Bueno, puede dar lugar la extinción de la acción penal. ¿Ok? Cuando procede la suspensión condicional, al igual que en el acuerdo reparatorio, hay que tomar en cuenta ciertas circunstancias para saber si podemos acceder a esta solución alterna en concreto. Entonces, ¿qué requisitos debe tener? Que la autovinculación a proceso del imputado, ya hablando de investigación complementaria, acuérdense, estamos frente al juez de control, se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de 5 años. Es decir, va a depender del delito y lo que vamos a tener que hacer únicamente es ver en el Código Penal Federal o en el Código Penal de Tamaulipas, el aplicable, ver el delito, ver cuál es la pena menor y ver cuál es la pena mayor. Acuérdense que pena menor más pena mayor entre 2, bueno, obtenemos la media aritmética. Si ese delito no excede de 5 años en la media aritmética, puede dar lugar a una suspensión condicional, independiente de que sea un delito culposo, de que sea doloso, de que sea patrimonial cometido sin violencia, que sea por querella, etcétera, etcétera. Eso aquí no nos interesa. Lo que nos interesa es que no exceda de 5 años en la media aritmética. ¿Okay? Otra cuestión es que no tiene que existir oposición fundada de la víctima y ofendido. Si se dan cuenta, es un planteamiento que formula el Ministerio Público o el imputado. Digamos, no es como tal un derecho de la víctima solicitar una suspensión condicional. Entonces, para velar, digamos, por los derechos e intereses de la víctima también, bueno, se da esta cuestión de que no tiene que existir una oposición de la víctima y el ofendido, o el ofendido. ¿Y qué otro requisito nos señala el artículo 192? Bueno, nos habla de que tienen que haber transcurrido 2 años desde el cumplimiento, es decir, si ya tuvo lugar una suspensión condicional, quizá por un delito diverso, bueno, tuvieron que haber transcurrido 2 años para poder acceder otra vez a la solución alterna. O 5 años, si hubo una suspensión condicional, no se cumplió, bueno, tienen que haber transcurrido 5 años desde ese momento para poder acceder a una suspensión condicional. ¿Cuál es la oportunidad? Igual, haciendo referencia, ¿desde qué momento podemos hablar de una suspensión condicional? Bueno, hablamos desde el auto de vinculación a proceso hasta antes de acordarse la apertura a juicio. En esta última parte coincide con el acuerdo reparatorio, es decir, antes del auto de apertura a juicio oral, pero vemos que en el principio cambia. La suspensión condicional no es desde la denuncia o querella, no es desde la investigación inicial, sino que ya estamos hablando de investigación complementaria cuando la persona está frente al juez de control, porque ya es en este momento procesal en el cual la persona queda vinculada al proceso. ¿Ok? ¿En qué va a consistir, digamos, el plan de reparación del daño, del cual nos habla la suspensión condicional? Bueno, señala el artículo 194 que en la audiencia donde se resuelva sobre la solicitud de la suspensión condicional, el imputado deberá plantear un plan de reparación del daño causado por el delito y los plazos en que se va a cumplir. Si bien aquí hablamos de una audiencia
¿de qué manera lo relacionamos con los mecanismos, verdad? Bueno, pues estamos hablando de una audiencia ya. Se supone que las personas ya tuvieron el momento de llevar a cabo, digamos, este diálogo apoyados por un facilitador dentro del órgano especializado de mecanismos, en el cual ya acordaron esta cuestión de cómo se puede reparar el daño. Entonces, para poder formalizarlo, el imputado presenta este plan de reparación en la audiencia frente al juez de control para ver si puede en un momento dado acceder a la suspensión condicional. Y hablando del plan de reparación, acuérdense que en suspensión condicional también hablamos de ciertas condiciones a las cuales se va a someter la persona. Esas condiciones van en atención de poder asegurar, velar los derechos de la víctima. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Está en el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y yo creo que estas condiciones también van en función atendiendo a las circunstancias particulares del caso, ¿no? Por ejemplo, si una persona, hablamos de una persona que, no sé, cometió un delito, por ejemplo, encontrándose en estado de ebriedad o bajo el efecto de un estupefaciente, bueno, podría dar lugar, ¿verdad?, una condición que atienda a esa circunstancia. Entonces va a depender las circunstancias del hecho en concreto, las condiciones a las cuales se va a someter la persona, precisamente para poder tener una tutela efectiva de los derechos de la víctima. Hablamos de 14 condiciones. 13. Residir en un lugar determinado, frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas, abstenerse de consumir o de abusar de bebidas alcohólicas, participar en programas especiales, aprender una profesión o oficio, prestar servicio social a favor del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí ustedes pueden revisar las condiciones en el artículo 195. Aquí, es importante. ¿Qué pasa si no se cumple una suspensión condicional? Ya sea que no se cumpla con el plan detallado el plan de reparación del daño, o que se incumpla alguna de las condiciones a las cuales iba a someter la persona imputada. Bueno, si de forma injustificada sucede alguna de esas dos cuestiones, el juez de control, previa petición del agente del Ministerio Público o de la víctima, o ofendido, va a convocar a las partes a una audiencia en la que se va a debatir sobre la procedencia de la revocación de la suspensión condicional de proceso, debiendo resolver de inmediato lo que proceda. Es decir, ustedes pueden explicarlo diciendo que si la suspensión condicional del proceso se incumple, ya sea en cuanto al plan de reparación del daño o en cuanto a las condiciones, puede dar lugar la revocación de la suspensión condicional. Y que si esa se revoca, pues el proceso penal va a continuar su curso normal frente al juez de control. Así lo pueden explicar de una forma muy sencilla, porque pues es lo que pasaría, ¿verdad?, si se va a revocar la suspensión condicional. Ok, entonces hasta aquí dejamos las soluciones alternas, hablando de acuerdo reparatorio y suspensión condicional de proceso, que son las dos que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y hablamos de sus efectos, ¿verdad? Si se cumple, también está en la suspensión da lugar a la simple acción penal. Si no se cumple, se puede revocar. Entonces hablamos de efectos de cumplimiento, del incumplimiento. ¿Y qué más hablamos? En el acuerdo reparatorio también hablamos de que puede ser de cumplimiento inmediato, diferido. También en este caso el acuerdo de plan de reparación del daño en la suspensión condicional también puede ser cumplimiento inmediato o diferido, ¿ok? Entonces eso es la información. Considero que esta parte de las soluciones alternas podría considerarse como la parte un poquito más compleja dentro de su discurso de apertura, porque tienen que remitirse al Código Nacional de Procedimientos Penales, y para ello ustedes tienen que tener una base de procesal penal, porque estamos hablando ya de las etapas del proceso. Entonces, por ahí, si ustedes tienen dudas con esos temas, pues los invito a que se remitan a su Código Nacional de Procedimientos Penales, que le echen un ojito ahí a las etapas del proceso penal, y que lean completito el capítulo que habla acerca de las soluciones alternas. Igual ahí ustedes ya van a aterrizar mejor y se les van a despejar dudas si es que las tienen, o si me quieren preguntar algo, pues adelante, ¿verdad? Pero yo los invito a eso. Realmente, no hay otra forma de que lo puedan entender, sino leyendo el Código Nacional de Procedimientos Penales
y siendo ustedes muy conscientes que, como les mencionaba, la mediación, la conciliación, la junta, es únicamente el medio a través del cual las personas pueden acceder a la solución alterna, ¿ok? Entonces, digamos, es el espacio seguro en el cual las personas pueden hablar, pueden negociar en cierta medida sobre el acuerdo, sobre las condiciones en este caso, para poder atender a una solución que beneficie a ambas personas, que atienda a sus necesidades, ¿ok? Entonces, pues por ahí mi invitación, la reitero, remítanse al Código Nacional de Procedimientos Penales para que les quede todavía más claro. Pasamos al siguiente punto de su discurso de apertura, en el cual ustedes tienen que explicar cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones de los intervinientes. Eso está en el artículo 7 y 8 de su Ley Nacional de Mecanismos. ¿Okay? Derechos y obligaciones, igual, bueno, vamos a verlos primero. Uno de ellos, un derecho, es el derecho a la información, que también es un principio, es que las personas tienen que recibir toda la información necesaria para saber acerca del mecanismo y de sus alcances. También tienen como derecho solicitar la constitución del facilitador si en algún momento pues existe algún conflicto de intereses o alguna otra causa que justifique ese cambio. Bueno, pueden solicitar al superior jerárquico que se lleve a cabo una sustitución de facilitador. También los intervinientes tienen derecho a recibir un servicio que sea acorde con los derechos y los principios, ¿verdad?, que señala la Ley Nacional de Mecanismos. También, como ya mencionaba por ahí una compañera, el derecho de expresar sus necesidades. Recuerden que están ahí en una sesión de mediación, porque precisamente ellos van a poder hablar, van a poder expresarse. Pues también es uno de sus derechos. El siguiente derecho relacionado con el principio de voluntariedad, pues habla de eso, de que ellos pueden decidir en cualquier momento concluir su participación, si así lo consideran pertinente. Otro derecho es el de ser auxiliados por expertos, si existe alguna cuestión, no sé, que tenga que intervenir algún perito o alguna persona experta en algún tema, bueno, ellos pueden solicitar que esa persona intervenga para efectos de que lleguen a un acuerdo que sea más real, sobre todo que sea un acuerdo que esté apegado a criterios objetivos. Estos son algunos de los derechos. Ahora voy con las obligaciones. La obligación de acatar los principios y las reglas, que es lo que rige, ¿verdad?, nuestra sesión de mediación. De conducirse con respeto, de cumplir con los acuerdos a los que lleguen y de asistir personalmente o por conducto de representante legal. Esos son los derechos y obligaciones. Se les señalé de forma pues muy concreta, pero ustedes remítanse igualmente al artículo 7 y 8 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, lean cada uno de los derechos y obligaciones y busquen la manera de simplificar la forma en la cual lo van a explicar, para que no se haga tan tedioso, porque es como una partecita un poquito larga, ¿no?, de explicar derechos y obligaciones. Pues de hecho, derechos son 8 derechos que señala la ley y obligaciones, 5 obligaciones que señala la ley. Entonces, es igual, vayan a su ley, revísenlo y busquen la manera de simplificarlo todavía más. Vamos a otro aspecto de la rúbrica, explicamos derechos y obligaciones de las personas. Ahora vamos con la explicación del rol del facilitador, es decir, el papel que desempeñan ustedes como mediadores. Y vuelvo a hacer aquí hincapié, ¿verdad? Siempre remítanse, en este caso, en conjunto. El papel que vamos a desempeñar mi compañero y yo, y lo explican. O el rol que vamos a llevar a cabo mi compañero y yo va a consistir en, y lo explica. El rol de facilitador, básicamente, lo retomamos un poquito del concepto de mediación que señala la ley, que nos habla de que va a ser, pues, de una forma muy sencilla, un puente de comunicación entre las personas, para que exista un mejor entendimiento, o que los va a apoyar a lo largo de la sesión para que ellos puedan comunicarse de una mejor manera.
La forma en la que ustedes quieran explicar el papel de facilitador, siempre tomando en cuenta que facilitador precisamente se le llama así porque facilita la comunicación entre las personas. Entonces, nada, tengan en cuenta eso al momento de explicar el papel del facilitador. Ahí adicionalmente podrían ustedes mencionar que nosotros no somos jueces, no estamos aquí para juzgar la situación, únicamente estamos aquí para escucharlos y apoyarlos a lo largo de este proceso y poder fungir como un puente de comunicación entre ustedes. Eso también puede ser otra manera, ¿verdad? Pues retomando esa cuestión de que, a ver, no somos jueces, no estamos a favor ni en contra de uno ni del otro, únicamente estamos aquí para apoyarlos. Ese es el rol del facilitador. En cuanto a el proceso de cofacilitación, que es lo que ustedes van a estar desarrollando a lo largo de la mediación, porque están cofacilitando dos personas, pues ahí decirles, ¿verdad? Que a lo largo de la sesión, mi compañero y yo vamos a estar llevando a cabo esta mediación en conjunto. Ambos haremos preguntas, ambos vamos a desarrollar este proceso en conjunto con ustedes. Pueden mencionar ahí que también incluso lo que ya les había comentado, de que van a estar haciendo notas para poder captar mejor la información que las personas estén compartiendo. Básicamente esta parte es muy sencillita, es explicar su papel como facilitadores y qué van a hacer en conjunto, o sea, por qué son dos personas. Después de eso, da lugar a explicar ya el último aspecto de su rúbrica, que hace referencia a los acuerdos de respeto y colaboración. Aquí ustedes tienen que mencionarles a las personas que para llevar a cabo un mejor desarrollo en la sesión, vamos a establecer reglas de convivencia. Como comentario, igual muy personal, me gusta que las reglas sean en un sentido positivo, una connotación positiva. Es decir, en lugar de decirles, vamos a guardar silencio, no, ese es positivo. Si dijéramos, no vamos a interrumpir a la otra persona. En positivo sería así, ¿verdad? Vamos a guardar silencio mientras habla la otra persona. No vamos a decir groserías durante la sesión o vamos a evitar las palabras altisonantes. Bueno, en lugar de eso, durante toda la sesión vamos a dirigirnos de forma respetuosa hacia todas las personas que intervienen dentro de este proceso o que están dentro de esta sesión. ¿Sí me explico? Es una forma en la que a mí me gusta explicarlo. Ustedes pueden hacerlo como mejor les parezca, pero me parece que tiene un efecto más positivo el que lo mencione de esta forma, vaga de redundancia, en una connotación positiva de vamos a escucharnos, vamos a prestar atención cuando otra persona esté hablando, vamos a dirigirnos con respeto en todo momento, vamos a poner nuestro celular en silencio para evitar distraernos durante la sesión, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí, eso que te digo a ustedes, las reglas se consideren pertinentes. Un aspecto muy importante también respecto a este punto es preguntarles que si están de acuerdo en cumplir con dichas reglas. Esta pregunta es muy importante para uno y para el otro, como intervinientes, porque ellos tienen que estar conscientes de cuáles son las reglas y de que las van a cumplir. Porque si no se comprometen a cumplirlas, a lo largo de la sesión puede suceder que empiecen a interrumpirse, que empiecen a agredirse de forma verbal, en este caso, porque es una plataforma en línea, etcétera, etcétera. Entonces, si ya en su momento nos dijeron que sí entienden las reglas y que se comprometen a cumplirlas, bueno, pues si la situación llegara a suceder, con la mano en la cintura podemos decirles, oye Juan, bueno, no así, ¿verdad? Pero Juan, hace un momento nos comentaste que tú te comprometías a respetar las reglas. ¿Seguimos la misma forma? ¿O estás de acuerdo en que sigamos con este acuerdo? Y Juan se va a recordar, ¿verdad? Que había dicho que sí, que las iba a respetar. Entonces va a decir, sí, perdón, y va a continuar la sesión. Entonces es como, ya que es un tip, pero no es un tip porque viene dentro de su rúbrica, ellos tienen que comprometerse a respetar las reglas. Que las entiendan y se comprometen a respetarlas.
Otro aspecto dentro de las reglas de convivencia es que no únicamente se quedan con las reglas que ustedes les mencionan, sino que los invitan también, porque acuérdense que tienen que hacer que las personas se sientan parte del proceso, invitarlos a que propongan reglas también, reglas de convivencia, ¿ok? Entonces, terminan de darles a conocer que se comprometieron, o antes de que se comprometan, decirles, ¿les gustaría agregar alguna otra regla? ¿O consideran alguna otra regla pertinente? Ellos pueden decir si sí o si no. Y finalmente, ya como el último aspecto de su rúbrica, es este, ¿verdad? El de hacer mención del documento de aceptación del servicio y el acuerdo de confidencialidad. Lo que ya les comentaba desde un principio. Ya que estamos aquí, decirles que si están de acuerdo en continuar con la acción de mediación, bueno, en este momento les pedimos que nos hagan llegar el documento vía correo electrónico firmado de aceptación del servicio y el acuerdo de confidencialidad. Y ya, eso sería todo. Para finalizar con esta frase que me gusta mucho de Charles Mingus, que es un compositor de jazz. Él nos dice que complicar lo sencillo lo puede hacer cualquiera, pero hacer que lo complicado sea sencillo, eso es creatividad. ¿A qué me refiero con esto? Sean sencillos, sean creativos en su lenguaje, traten de explicar las cosas de la manera más entendible posible, porque recuerden que la mediación es un proceso muy humano. Entonces, traten de sentirse muy cercanos con las personas a las cuales ustedes están apoyando para que puedan llegar a una solución, a un acuerdo. Y la creatividad aplica desde su discurso de apertura hasta el cierre de su sesión y concretar un acuerdo. Entonces, sean muy creativos siempre, busquen siempre una opción 2, ¿verdad? En cuanto a sus preguntas, en cuanto a sus herramientas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es mi invitación para ustedes. Y sería todo por mi parte. En este momento dejo de proyectar. ¿Alguien tiene una pregunta? Fíjese muy rapidito. Una disculpa, tengo un compromiso y no me puedo quedar mucho tiempo. Entonces, una pregunta, 2 preguntas y me retiro. Adelante, Emilio. Rapidito, Andrea, muchas gracias por la presentación. En tu experiencia en los mecanismos alternos, ¿qué tan recomendable es si yo me siento más cómodo dando el discurso de apertura de otra manera? O sea, no en el formato de la rúbrica, sino, no sé, prefiero dar primero el rol antes que los principios. Okay. O sea, ¿qué tan... Sí, ¿qué tan recomendable? Mira, así que como me ha tocado ser evaluadora, sí te voy a decir que es más fácil que le des la información al evaluador que te está escuchando, que te está calificando, ordenadita como señala la rúbrica. Porque así el evaluador nada más va diciendo, mira, si dijo esto, puntos, ¿no? Entonces, recomendación para concurso, sigan el orden que señala su rúbrica. Si tú consideras que es mejor mencionarlo de una forma distinta, te acomoda mejor otra forma, bueno, lo puedes hacer, nada más ten cuidado de ser muy claro, de estar diciendo tal cual las partes de tu rúbrica. Entonces, mientras abarquen todos los aspectos que señala la rúbrica, está bien. Como recomendación, sigan el orden para efecto de que el evaluador pueda escucharlos de una mejor manera y no haya problema al momento de calificarlos. Ok, muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo una. Adelante. Ahorita nos llevamos casi 2 horas en la exposición, estamos aprendiendo y estamos evaluando toda la información que nos están dando. A la hora de la evaluación, todos estos aspectos, ¿tenemos algún tiempo determinado? ¿Tenemos, ¿en qué tiempo lo tenemos que dar? El discurso de apertura. Sí. Va a variar, es mucha información, ¿verdad? Somos conscientes de eso. El tiempo aproximado para la cantidad de información que se menciona, calculo entre 12 y 14 minutos. Tienen que ser muy concretos. ¿Ok? Sí, se gracias. tardan un poquito más, bueno, pues habrá que ver ahí, ¿verdad? Pero es una cuestión que ustedes tienen que practicar muchísimo para darlo muy exacto y que les consuma el menos tiempo posible de su sesión.
Rolfo, una disculpa, les agradezco muchísimo su atención. De verdad, me tengo que retirar. Una disculpa enorme. Mucho éxito, nos seguimos viendo y les agradezco mucho otra vez. Quedamos completamente agradecidos. Muchas gracias. Andrea. Y pues Gracias, con Andrea. esto daremos por, cerraríamos lo que sería el día de hoy. Para revisar toda esta información, les estaremos compartiendo la grabación cuando ya la hayamos podido descargar y la hayamos subido a la plataforma de YouTube para compartirles únicamente el link. Les estaremos enviando también otro video adicional que sería como una parte previa a la información de la plenaria que vamos a tener el día de mañana. Y si van surgiendo dudas acerca de ello, los invitaría a que las vayan planteando. Si hoy en la noche se van a reunir entre los equipos, pues discutan qué temas, sobre todo esta parte introductoria, hay que pulir, hay que replantearse y en ese sentido traer una lista de preguntas específicas el día de mañana. Recuerden, como tal, esperamos que ustedes puedan sacar estas preguntas como muy puntuales dentro de lo que ya han estado viendo en su preparación y en viras específicamente de lo que van a hacer dentro del desarrollo de las sesiones del concurso. ¿Ok? Siendo así, entonces, pues les agradezco la presencia de todos ustedes y nos estaríamos viendo el día de mañana.